Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 9 de marzo del 2021. El día de hoy nos toca, muy probablemente de las últimas sesiones, si no es que la última, estaremos llegando, revisar cuáles son los elementos que les estaré pidiendo para su presentación final. Como les comentaba ayer, al final de la clase, su cuarta unidad o su última parte de la materia, necesita tener una presentación final. Esta presentación final les preguntaba ayer si la querían hacer en video o la querían hacer durante clase en Meet. Hubo alrededor de 25, 27 respuestas aproximadamente, de las cuales, sí fueron 27, de las cuales 14 respondieron que en video y 13 en Meet. Entonces, ganó video. En este caso, lo que vamos a hacer es presentar un video. Sin embargo, como hubo tantas votaciones que comentaron que se hiciera durante clase, el video va a ser bastante sencillo. Lo que les voy a pedir que hagan es una presentación, un video, eh, pero no tienen que estar juntos físicamente, sino que lo hagan de forma virtual. Y en este sentido, la manera más sencilla de hacerlo sería creando una videollamada en Meet y compartiendo la presentación desde ahí, de manera que tengan bien en claro o que estén generando al mismo tiempo su equipo, su video y exponiendo su presentación. No sé si me explico. Básicamente lo que tienen que hacer es una videollamada entre ustedes como equipo, esa grabación me la comparten y listo. Obviamente en este caso la presentación tiene que estar ya lista, ya preparada, y el video tiene que estar desde el inicio de la presentación hasta que concluya la presentación y listo, nada más y nada menos. ¿Qué elementos son los que quiero que integren dentro de su presentación final? ¿Cuáles son los puntos o cuáles son los aspectos que estaré evaluando? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En primera instancia, comentar que van a ser 5 los puntos que estaremos revisando. En primer punto estará una portada sobre la presentación en la cual se deberían de incluir algunos elementos importantes. Después, una presentación de la empresa en la que se expongan también algunos aspectos relacionados con el tipo de proyecto que estuvieron trabajando, ya sea una empresa real o una empresa ficticia. Después deberán hablar un poquito sobre la metodología que utilizaron durante este proyecto, las conclusiones a las que se llegó y las recomendaciones que se plantearon al final de su documento. ¿Cómo vamos a hacerlo específicamente? Bueno, vamos a hablar primero sobre la portada. En la portada hay específicamente 3 elementos con los cuales se debe de cumplir. Primero, y para mí el más importante en este caso, la portada debe tener un enfoque hacia la empresa, no hacia la escuela. Es decir, no quiero que tengan una portada institucional donde vienen logo de la escuela, proyecto, nombre del profesor, fecha. No. Esos elementos sí los pueden incluir, pero no debe ser lo principal. Lo principal debe ser enfocado hacia la empresa con la cual están trabajando, de manera que desde el inicio se entienda cuál es el proyecto que ustedes están desarrollando, de qué trata, cómo se generó, cuáles son los elementos más importantes de ese proyecto, tiene que estar en su portada. ¿Ok? Un poquito más adelante vamos a hacer un ejemplo de esto. En segundo lugar, hay que plantear un título dentro de su portada, algo similar a proyecto de investigación de mercados para, y establecer el nombre de la empresa. O pueden plantear aquí, por ejemplo, su problema de investigación de mercados eh, redactado de una forma más corta, más precisa, más concisa. Entonces, la parte que resalta más de su portada debería ser eso. Primero, una imagen de fondo en la cual se muestra el tipo de empresa a la cual van dirigidos. Y número 2, el título del proyecto.
Y como última parte de esta portada deben incluirse la fecha, eso sí es sumamente importante, y algunos otros datos generales. Entre ellos podrían plantear quizá los integrantes del equipo, podrían plantear aquí sí, la escuela, el periodo, la carrera, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos elementos son los que deben estar incluidos dentro de su portada. En un momento más vamos a realizar un ejemplo para que más o menos tengan una idea un poquito más clara de a qué me refiero. Después de la portada viene un apartado que denominamos como empresa. En el apartado de empresa también tenemos 3 puntos importantes que incluir. Número 1, el nombre de la empresa y una breve descripción. El nombre de la empresa, obviamente, el nombre comercial, para poder entender a qué organización nos estamos orientando. Y una breve descripción en la que planteemos qué hace la empresa, qué productos vende, cuánto tiempo tiene en el mercado y demás. Aspectos muy generales sobre la organización, no necesitamos nada muy específico porque no tuvimos tampoco oportunidad de hacer cosas tan específicas de este apartado. Un segundo punto orientado hacia los problemas de decisión administrativa y de investigación de mercados. Recordarán que esto se plantea el primero en forma de pregunta y el segundo en forma de objetivo. Hay que tenerlo bien claro dentro del documento. Y finalmente, preguntas de investigación e hipótesis. Plantear cuáles fueron las preguntas de investigación y las hipótesis que se plantearon para el proyecto. Ojo, aquí ya estamos empezando a hablar sobre los elementos que ustedes ya tendrán que estar hablando, estar describiendo con mayor detalle. Una cosa es que en el documento, o bueno, en la presentación aparezcan solamente datos mínimos, pero ustedes cuando están hablando tienen que comentar aspectos más profundos. Por ejemplo, dentro del nombre de la empresa y la descripción, seguramente dentro de la presentación estarán solamente algunos puntos clave que ustedes tendrán que desarrollar mientras hablan. Ahorita vemos un ejemplo también sobre esto. El tercer apartado es la metodología. Y dentro de la metodología hay que indicar el tipo de diseño de investigación. Recordarán ustedes que cuando hablamos del diseño de investigación nos referimos al propio diseño, el enfoque, el corte, etcétera. Entonces, todos esos puntos que vimos durante clase tienen que estar incluidos en este apartado de metodología. Hay que hablar sobre la técnica que utilizaron, la técnica de investigación utilizada, que en este caso, pues bueno, para todos fue la misma, que son las encuestas en línea. Hay que describir cómo lo hicieron, cómo se planteó y demás. Y finalmente un poquito de los encuestados, cuántos fueron, cómo se consiguió encuestar a esas personas, cuál fue el proceso para reclutarlos y demás. Posteriormente tenemos un apartado de conclusiones. El apartado de conclusiones es donde indicamos si las hipótesis fueron comprobadas o no, cuáles fueron los principales hallazgos dentro de nuestra investigación y el planteamiento de iniciativas estratégicas para la empresa. Entonces, así como lo tenemos dentro del documento, acá también hay que plantearlo. Recordarán la tablita que hicieron sobre las preguntas de investigación, hipótesis, lo real y si se aceptaba o se rechazaba. A eso nos referimos con el primer punto. El segundo son hallazgos, es decir, dentro de su análisis de resultados encontraron ciertas cuestiones específicas que hay que plantear acá. Los resultados más importantes, vamos a llamarle. ¿Cuáles fueron los resultados de mayor importancia para la empresa que permiten entonces generar iniciativas estratégicas? El último punto que habrá que hacer son las recomendaciones. Y aquí pues simplemente será cuestión de plantear esas 5 recomendaciones que ustedes ya habían planteado previamente en su proyecto. Será cuestión de plantearlas también dentro de su presentación para identificar qué es lo que tendría que hacer una investigación futura para mejorar lo que ustedes ya hicieron. Entonces, básicamente son esos 5 apartados los que tenemos que desarrollar. Portada, empresa, metodología, conclusiones y recomendaciones. Vamos a ir viendo algunos ejemplos
para que observen a qué me refiero nuevamente. Primero, el apartado de portada. Déjenme compartir mi pantalla para que vean cómo se va desarrollando. Ahí estamos. Primero, el apartado de portada. Dentro de la portada, les decía hace un rato, hay que identificar, o bueno, hay que tener un enfoque en la empresa, no en la escuela, incluir cierto título y algunos datos generales. Vamos a hacerlo de esta manera específicamente. Vamos a pensar que mi empresa se trata de, ¿qué podríamos decir? Digamos que se trata de, no sé, Ford. Vamos a buscar dentro de Google, comentar la palabra Ford, a ver qué nos resulta. Buscamos imágenes, que son las que yo voy a querer utilizar de fondo de mi presentación. También puedo buscar en alguna otra página orientada específicamente a utilizar imágenes de fondo y demás, como estas, que ya me brinda imágenes que son un poquito más padres. Entonces aquí tenemos estas de Google. Te digo, podría ir tratar de encontrar algo que me ayudara. Eh, a ver, la Escuela Ford 74, aquí estudié yo. Bueno, una recomendación si es que buscan en Google es irse a herramientas, seleccionar tamaño y elegir tamaño grande. Una vez que hacen eso, pues todas las imágenes que resulten serán de un tamaño más aceptable. Tenemos algunas que podrían servirme. La mayoría de las imágenes que aparecen, como se pueden dar cuenta, son de camionetas. Por acá tenemos una de Henry Ford en particular, aquí de autos, pero no me interesan tanto esos, porque yo estaré hablando de la empresa, no de un auto en particular. Entonces me gusta más algo parecido a esto, donde se ve el logotipo de Ford, donde se vea que estamos en una empresa orientada hacia este giro. No me encantan las que vemos por acá. Entonces, quizá lo que debería hacer es buscar Ford, empresa. Y entonces ya me resultarán imágenes más orientadas hacia la organización como tal, hacia algún edificio, hacia algunos otros elementos que serán importantes para mí. Y entonces yo podría elegir esta imagen de una parrilla de Ford, podría resultar útil. Tenemos esta otra donde se alcanza a ver de fondo un automóvil, pero de frente el logotipo de la empresa. Podría elegir esta otra donde sí es una parrilla de auto, pero lo que resalta es el nombre de la empresa. Esta también está bastante interesante. O podría elegir tal vez una de estas otras que son de la empresa específicamente de Ford. Ya ustedes tendrán la opción de elegir la que les parezca mejor. En este caso, por ejemplo, voy a buscar en esta otra página a ver si encuentro algo mejor. También me aparecen muchos autos, no la empresa. Entonces, bien, vamos a elegir esta otra que vimos hace un rato. Fue esta. No está tan grande la imagen, pero resulta lo suficientemente buena para lo que estoy buscando. Entonces simplemente la copio y la pego dentro de mi documento. Si se alcanza a percibir, bueno, quizás no se alcanza a ver del todo tan bien, pero la imagen tiene una suficiente calidad como para que no se pixelee de más dentro de mi presentación. En este caso, ustedes tienen la opción de hacer el diseño de su presentación como prefieran. Lo que yo les estaré mostrando aquí es solamente una idea para aquellos que no tengan tanta creatividad o no sepan cómo realizar este tipo de aspectos. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces, como decíamos en la portada, es tener un enfoque en la empresa, no en la escuela. Y precisamente lo que estamos haciendo aquí de inicio es plantear un fondo de la organización, no de la universidad. ¿A qué me refiero con la diferencia de estos dos? Normalmente cuando hacemos una presentación, en muchas ocasiones lo que hacemos es buscar el logotipo de la Universidad Politécnica de Victoria, lo agarramos, lo copiamos y lo ponemos acá.
Después buscamos todos los demás logotipos que tienen que ver con la universidad, como el de la SEP, como el de las universidades politécnicas, este otro que está por acá. Y también se nos ocurre ponerlo aquí. Y tenemos un fondo blanco y después aquí escribimos los nombres o el proyecto de investigación. Después escribimos, como les decía, nombre del maestro, nombre de los alumnos, etc. Y normalmente tenemos presentaciones muy parecidas a esto, al menos en cuanto a estructura. Tenemos logos arriba, tenemos el nombre del proyecto, tenemos a los alumnos, más logos y demás. Lo cual no está mal, para algunos casos funciona, para ciertas cuestiones funciona. Sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es desarrollar un proyecto para una empresa y ese es el punto que les quiero mostrar. El cómo proyectos como estos que desarrollamos en clase sirven para la empresa y la forma en que deberíamos presentarlos para la empresa. Entonces, presentaciones o portadas como esta no las necesitamos. Bien, vamos a regresar a lo que estábamos haciendo. Ya tenemos un enfoque hacia la empresa en lugar de hacia la universidad. Vamos al segundo punto, incluir como título proyectos de investigación de mercados para tal empresa. Lo que voy a hacer en este momento es solamente copiar lo que saca y pegarlo de este lado. Proyectos de investigación de mercados para Ford. Lo pegué, ahora vamos a hacerlo un poquito más grande para que se alcance a apreciar. Y pues en este caso sería cuestión de plantear dónde se ve mejor. En este caso la imagen tiene un tema un poquito más oscuro en la parte derecha, entonces voy a poner mi título de ese lado. Más o menos lo acomodo por aquí. Se alcanza a ver un poquito, no del todo, no me encanta cómo se ve. Lo que voy a hacer a continuación es una técnica de transparencia con un cuadro. Entonces seguramente lo habrán visto que lo utilicé una técnica similar a esta en alguna otra presentación, o a lo mejor no se dieron cuenta. Vamos a ver. Lo que hago aquí es enviar atrás de las letras este cuadro que acabo de crear. Después de esto me voy al formato de esta forma. En el relleno voy a seleccionar relleno degradado. Bueno, primero voy a quitarle la línea, porque la línea no me interesa que sea de algún color, sin contorno. Ahí está. Ahora si estamos en relleno degradado, y dentro del relleno degradado aquí tengo varios elementos importantes que puedo utilizar. Lo que me interesa a mí es que en la parte en que están las letras aparezca así con transparencia, pero que se vea un poquito más oscuro, para que las letras se alcancen a percibir mejor. Y la otra parte, la esquina izquierda superior, sobre todo, me interesa que sea totalmente transparente para que se alcance a ver la imagen de Ford que tenía por ahí atrás. Entonces vamos a seleccionar una dirección primero de esto, que es en diagonal, así como se los comentaba. Aquí dentro de la parte derecha, espero estén alcanzando a ver, si no, pues bueno, ya lo podrán ver un poquito más adelante. Tenemos un apartado que se llama punto de degradado. Esto los voy a eliminar todos. Y los que quedaron los voy a agregar en color negro. Ambos en color negro. Ahí estamos. Ahora, el primero de ellos lo voy a poner con transparencia total del 100%. Y el segundo lo dejamos así. En este caso, la dirección que tiene mi degradado es de arriba hacia abajo. Y como les decía, yo quiero que sea en diagonal. Entonces vamos a seleccionar este otro degradado. Y lo que vamos a hacer a continuación es agregar otro punto de degradado. Le vamos a agregar transparencia, pero en este caso va a ser solamente un 70%, para que se alcance a ver un poquito mejor. Ahí estamos. Voy a acomodar el texto un poquito más abajo. Y ahí está. Ya se alcanza a ver mucho mejor la letra. Vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que tenía y lo que tengo actualmente.
Así estaba antes, así está ahora. Así estaba antes, así estaba ahora. Entonces, me ayuda bastante para que mi texto se alcance a percibir mucho mejor. Ahora bien, en este caso no me encanta que haya quedado ahí el texto. Podría haber quedado en alguna otra parte, podría haberlo puesto de otra manera. Sí, ya con tiempo podríamos hacer cualquier otra cuestión. Un punto importante también. Dentro de los puntos, les comento que debemos de incluir un título como este, más no necesariamente tiene que ser exactamente este título. Podríamos modificarlo por el problema de investigación de mercados que les comentaba. Digamos que mi problema de investigación de mercados fuera determinar la factibilidad de abrir una nueva planta en México. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar ese problema de investigación de mercados para crear un título acá. Determinación de la factibilidad de la apertura de nueva planta. Entonces, a raíz del problema de investigación de mercados, yo creo este título. Ya ustedes podrán hacerlo de la forma que prefieran, ya sea con su PIN o a partir de este título que tenemos aquí. Bien. Vamos a entonces agregar algunos elementos o quitar algunos otros que me permitan observar de mejor manera mi portada, que como les decía no me gustó tanto como está quedando hasta ahorita. Entonces vamos a acomodar algunos puntos. Por ejemplo, esta parte que dice proyecto de, bueno, para empezar, mi título aquí tiene muchas líneas, tiene 4, entonces voy a quitar las primeras. Proyecto de, lo elimino, lo voy a mover hacia afuera para quedarme con solamente investigación de mercados. Esta parte que dice proyecto de, lo voy a plantear de nueva cuenta, pero con un texto mucho más pequeño. Y lo voy a incorporar a un lado, o bueno, arribita, aquí estamos, arribita del texto que ya tenía aquí. Proyecto de investigación de mercados, ahí estamos. Ahora bien, Ford normalmente utiliza algunos colores clave, casi siempre utiliza el color azul. Entonces podríamos plantear aquí un color azul de fondo dentro de ese textito que aparece ahí, para que sea un poquito más orientado hacia la filosofía de la empresa. Ya se alcanza a percibir un poquito mejor, al menos desde mi perspectiva, solamente con este pequeño cambio que hice. Podría hacer algunos otros cambios, por ejemplo, que en lugar de que quede en 3 líneas, que quede solamente en 2, para que no me ocupe tanto espacio y se alcanza a ver mejor. Aquí ya me gusta un poquito más. Tal vez en lugar de ponerlo abajo, lo podría poner acá arriba o alguna situación similar. Ya será cuestión de cada quien. En este caso, vamos a hacer precisamente eso que acabo de mencionar. A ver qué tal se ve. La imagen que tenemos aquí de fondo la voy a tratar de ampliar un poco, pero con una función a la que denominamos recorte. Seleccionamos y en lugar de recortar, que sería hacer esto, lo que voy a hacer es ampliar la imagen. Ahí estamos. Le envío el fondo para que se vea mi cuadro con transparencia. Esto lo subo, lo pongo acá en la parte superior. Y acá para no tapar el nombre de la empresa, lo voy a poner así. Acá me gusta un poquito más cómo se ve porque me deja espacio acá abajo. Y este espacio de acá abajo lo voy a utilizar para establecer fecha y datos generales. Entonces aquí puedo plantear, por ejemplo, ¿qué día es hoy? 9 de marzo de 2021. Voy a ponerlo en blanco para que se alcance a ver. 9 de marzo de 2021. Asignatura de investigación de mercados.
Vamos a ponerlo hacia la derecha. Asignatura de investigación de mercados, Universidad Politécnica de Victoria, elaborado por Luis Pérez, Decia Salinas, Brian Cortés, Mariana Pujanos. Okay. Acomodamos un poquito para que se alcance a percibir mejor. Acomodamos acá abajo. Cambiamos un poquito también el tamaño de la letra. No me interesa tanto estos datos generales, entonces los voy a poner más pequeños. Solamente para que estén, pero que no me tomen mucho espacio. Ahí está. Ahí está. Pongo negrita la fecha, que eso sí me interesa un poquito más. Y listo. De esta manera, por ejemplo, ya tenemos una portada que no es la mejor portada, pero sí es una portada agradable a la vista. Repito, no es la mejor, podría ser mejor, sí, con un poquito más de tiempo, con un poquito más de idea, podríamos plantearlo de mejor forma. Aquí, por ejemplo, a la hora de ponerlo en pantalla completa no me gustó tanto el cómo quedó el título y esto tampoco está muy pegado hacia el fondo y hacia los lados, entonces vamos a subirlo un poquito más. Ahí me parece que se alcanza a percibir un poquito mejor. En este caso, pues bueno, podríamos hacer varios cambios dentro de esta portada. Pero el punto central es que se tiene que enfocar en la empresa, está enfocado en la empresa. Tiene que mencionar el título orientado hacia la investigación, aquí lo tenemos en la parte derecha, y tenemos que mencionar fecha y algunos datos generales, como lo tenemos aquí en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, algo similar a esto es lo que les pido que hagan, una portada orientada hacia la empresa. No tiene que ser exactamente igual que esta, no tiene que seguir forzosamente esta estructura de acomodo, pero sí los elementos. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esta portada, bueno, simplemente para comparar, tenemos esta y tenemos esta otra, esta y esta otra. ¿Cuál se ve mejor? ¿Cuál les gusta más? En este caso, a mí por lo menos me gusta mucho más esta. También podríamos incorporar aquí, por ejemplo, los logotipos de la universidad. Sí, podría ser. Por ejemplo, me traigo esto de la UPB y lo voy a integrar, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, donde no resalta más que el de la empresa, pero sí aparece al menos. O podría mover esto un poquito para acá. Del UPB lo hago un poquito más grande. Y ahí estamos. Entonces, ¿pueden integrar el logo de la universidad? Sí, no es obligatorio. Cambia un poquito el cómo se ve, pero sí podrían integrarlo. Bien, esto es la portada. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a la portada? No, profe, todo bien. Gracias. Vamos al segundo punto, que es sobre la empresa. Decíamos que debe de integrar 3 apartados. Uno sobre el nombre y descripción, otro sobre sus problemas de decisión administrativa y de investigación de mercados, y otro orientado hacia las preguntas de investigación e hipótesis. En este caso, cada uno de estos 3 puntos representará a una diapositiva específica que tienen ustedes que crear. Una que hable específicamente de la empresa, otra que hable sobre los problemas y otra sobre las preguntas e hipótesis. Y aquí, pues bueno, ahora sí, cada quien tendrá la oportunidad de crear su apartado de la forma en que más prefiera. Sin embargo, también debería tener una identidad visual similar a la que ya incorporaron al principio de su documento, en este caso a la portada. ¿Qué colores estamos utilizando aquí? Por ejemplo, estamos utilizando azul, blanco y algunos azules más oscuros. Entonces, dentro de su contenido también debería ser planteado de la misma forma.
Primero, por ejemplo, utilizar algunas imágenes similares, o bueno, no similares, pero sí con el mismo enfoque que teníamos allá arriba. Tal vez aquí ya me puedo orientar un poquito más en algunos aspectos más concretos, o en algunos aspectos que me ayuden un poquito más en cuanto a temas de color. Esta que es o estas que son un poquito más claras las imágenes, me podrían ayudar muchísimo más en este caso donde estaré redactando o escribiendo un poquito más. Entonces planteo esta otra imagen, la vamos a acomodar para que se vea mejor. Vamos a ampliarla a ver si esto no le quita píxeles, ¿no? Se ve bastante bien. Lo recortamos para que quede en la diapositiva, ahí estamos. Y una vez que lo tenemos de esta forma, podríamos empezar a redactar, a trabajar. Aquí tenemos un apartado para un título, un apartado para texto y demás. Entonces podríamos reacomodar esto como ustedes prefieran y demás. También, si es que lo están trabajando en PowerPoint, se pueden ir a la opción de ideas de diseño, si es que su versión de PowerPoint la tiene, y trabajar de esa manera. Ya el propio PowerPoint les dará algunas ideas bastante interesantes, en algunos casos, en otros igual y no tanto, pero que pueden funcionar para ustedes. Aquí, por ejemplo, esta imagen, bueno, esta no está padre. Pero bueno, aquí hay distintos elementos que podríamos utilizar. Por ejemplo, esto que nos muestra un poquito la imagen de la empresa, pero no me gusta tanto el zoom que le hace, entonces vamos a enfocarlo un poquito más hacia acá. Más o menos así. Los colores que he estado utilizando acá vamos a cambiarlos, seleccionando específicamente esos corchetes que se están planteando. Son este, por ejemplo. Vamos a cambiarlo para que sea un color azul. Lo mismo que estos otros. Y pues bueno, ahí ustedes podrán ir modificando cada apartado. En todo caso, lo que hay que escribir en primera instancia es, primero, Ford Motors Company. Porque la primera parte, como decíamos, tiene que ver con el nombre de la empresa y una breve descripción. Entonces, como título de esta diapositiva, le pongo el nombre de la empresa específicamente. Y abajo ya estaré redactando qué es lo que hace, a qué se dedica, cuánto tiempo tiene en el mercado y demás. Puede ser a través de solamente algunos puntos específicos, por ejemplo, historia de la empresa, Ford en México, otro aspecto sobre productos principales y otro sobre actualidad. Y ya con base en esto, ustedes podrán plantear elementos precisos. Me van a hablar un poquito sobre la historia. Por ejemplo, fundada en 1896, sería lo primero que pudiéramos poner aquí. Fundada en 1896 por Henry Ford. Después entra a México en 1929. Se especializa en autos y camionetas. Actualmente, pues comentan cómo se encuentra. Digamos, actualmente es la empresa de autos 4 a nivel mundial. Por algún ranking que podrían encontrar o algo similar. Entonces, son solamente los aspectos principales los que se deben de plantear dentro de la diapositiva. Ya ustedes desarrollarán cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos estos 4 puntos y la persona que estará haciendo la presentación de esta primera parte tendrá que mencionar datos adicionales. Por ejemplo, Ford Motors Company es una empresa estadounidense fundada en 1986 por Henry Ford. Como recordamos, Henry Ford es uno de los pioneros de la administración en
en las empresas a partir de que él desarrolló una serie de procedimientos específicos que ayudan en la actualidad a una gran cantidad de organizaciones, como lo es los sistemas de armado en cadena, etcétera. Ford desde 1896 creó su primer automóvil y un poquito más adelante, en la década de los 20, se empezó a expandir a otros países. En el año específicamente de 1929, llega a México con la incorporación de una empresa en la Ciudad de México. La empresa actualmente se especializa en el desarrollo de autos y camionetas, dándole un principal enfoque hacia la fuerza que tienen sus camionetas para poder realizar trabajos de carga pesada, así como la incorporación de elementos innovadores como el nuevo auto híbrido que incorpora energía eléctrica y tal. Entonces empiezan a hablar de la empresa más allá de lo que tienen en su diapositiva, ¿de acuerdo? Tampoco es como que vayamos a meternos a Wikipedia y leer todo Wikipedia, no, solamente brindar los datos más relevantes que nosotros consideremos sobre la organización, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura que tenemos aquí no tiene que ser exactamente igual, pero sí debemos de hablar sobre la empresa y una breve descripción. Este dispositivo en particular a mí no me gustó, es simplemente un diseño que encontré al azar hace un momento, ustedes vieron. Entonces, en el caso de ustedes sí tienen que meterle un poquito más de diseño, así como lo hicimos en la parte de arriba, donde tardamos 5 o 10 minutos haciendo todo esto, acá también sería cuestión de meterle un poquito más. Después decíamos, hay que plantear una segunda diapositiva orientada hacia los problemas de decisión administrativa y de investigación de mercados. Entonces, problemas de investigación para la empresa, o en este caso para Ford. Y pues bueno, en este caso habría que plantear, vamos a cambiar el diseño un poquito aquí, va a ser un PDA, un PIM. Podemos, PDA significa problema de decisión administrativa y el PIM significa problema de investigación de mercados. Tendremos que plantear ambos. Ya ustedes aquí los plantearán, los desarrollarán y comentarán cuál se eligió y por qué se eligió. En la presentación solamente tienen que plantear cuáles fueron, ya con sus propias palabras estarán hablando y diciendo por qué. Repito, tema de diseño también tendría que ser coherente con lo que se estableció en la portada. Y después una tercera diapositiva en la cual se habla sobre las preguntas de investigación e hipótesis. Incluso pueden integrar en este apartado una tabla como la que se utilizó dentro del documento, en la cual se plantea específicamente para cada pregunta de investigación una serie de hipótesis y demás. Entonces, esa tabla que ya traen allá, podrían integrarla aquí también. Es solamente una idea, ustedes lo pueden presentar de la forma en que prefieran. Bien, empresa, entonces tenemos 3 apartados: descripción, problemas, preguntas. Después avanzamos a la parte de la metodología, y en la metodología hay que hablar también de por lo menos un par de diapositivas, una del diseño y otra sobre la encuesta. Entonces habrá que hacerlo también así. Una diapositiva orientada hacia el diseño, y en el diseño hay que plantear todo lo que ya veíamos durante clase. El tema del diseño de la investigación, el enfoque, el alcance, el corte, el diseño experimental y la técnica.
La técnica, que en este caso para todos es encuesta. Después, en la siguiente diapositiva, ahora tendremos que hablar sobre la encuesta en específico. Y tendremos que mencionar, por ejemplo, cuántas preguntas, los tipos de pregunta, la forma de aplicar la encuesta, la forma de crear la encuesta, forma de aplicar la encuesta, cantidad de personas que respondieron. Posteriormente, bueno, básicamente esos son los puntos que tenemos que incluir en estos dos apartados. Dentro de la encuesta incluso podrían mencionar aquí en este último punto de la cantidad de personas que respondieron aspectos relacionados con de qué aspectos demográficos, como respondieron 150 personas, de las cuales 97 fueron hombres y el resto mujeres, o de edades entre tales rangos. Toda esa parte demográfica la podrían plantear también en este apartado. Entonces, para la parte de metodología pueden utilizar incluso hasta 3 diapositivas como máximo. ¿Por qué solo 3? Porque no nos interesa tan a profundidad como otros apartados. ¿Ok? Entonces, incluso podrían plantear los primeros 4 puntos que vemos aquí en una sola diapositiva y lo demás en una o 2 adicionales. Después, en la parte de conclusiones, pues bueno, esta es la parte más importante de su presentación. Aquí es donde habrá que plantear específicamente cuáles fueron los resultados a los que se llegó con su investigación. Entonces, tanto la comprobación, los hallazgos y las iniciativas es importante plantearlo aquí. Primero, por ejemplo, bueno, aquí lo tenemos al revés de cómo deberíamos plantearlo. Quizá en primera instancia sería importante establecer los principales hallazgos, después la comprobación de hipótesis y después el planteamiento de iniciativas estratégicas. O incluso podría hacerse todo al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Vamos a plantear aquí en primera instancia una pequeña portada o subportada, digamos encabezada de sección, en el cual se establezcan conclusiones, resultados y conclusiones, para ser más concretos con lo que podríamos estar utilizando. Vamos a utilizar un diseño BX, digamos, algo más que se alcance a ver. Bien. Entonces, dentro de este apartado hay que establecer nuestras conclusiones de forma específica. Por ejemplo, vamos a ver, aquí estamos. Ustedes dentro del análisis que desarrollaron de su proyecto, del análisis de resultados, dividieron por temáticas esos resultados. Eso mismo podríamos hacer aquí. Por ejemplo, publicidad en Ford. Y tomando esto en consideración, hay que plantear dentro de esta primera temática las gráficas que nos muestran los resultados orientados hacia la publicidad. Tal vez hubo voy a buscar una gráfica rápida acá, para más o menos representarlo. Tal vez hubo alguna en la cual se planteaba aspectos referentes hacia los principales tipos de publicidad que le gusta a la gente, y después planteamos una segunda orientada hacia qué es lo que quisiera o qué es lo que opinan las personas de la publicidad de la empresa y demás. Planteamos nuestras dos gráficas y después en la parte inferior podríamos plantear una conclusión, que en este caso sería tal cual el análisis que ustedes plantearon en su documento. Por ejemplo, como se puede apreciar, la empresa actualmente incorpora publicidad no positiva
para todos los segmentos de mercado, ya que solo le agrada a las personas mayores de 28 años del género masculino. Entonces podríamos plantear algo similar a esto. Obviamente aquí estoy inventando todo porque no tengo datos de nada. Pero lo importante es que se entienda. Tenemos que establecer un título, que en este caso podría ser la temática con la cual estamos hablando, las gráficas de los resultados que estamos incorporando en este análisis, en este caso solamente dos, y el análisis al que se llegó a partir de esos resultados, que lo tenemos abajo. Lo que nos faltaría en este caso serían las iniciativas estratégicas. Y aquí podríamos plantear como iniciativa el hecho de crear publicidad nueva para segmentos de mercado diferentes y así acercarnos a un target adicional, como por ejemplo hacia las mujeres mayores de 30 años o hacia algún otro tipo de mercado. Cualquier iniciativa que se quiera plantear. Y en este caso, entonces, ya sea que lo planteemos dentro de la misma diapositiva, aunque en este caso ya tendría demasiado texto, o podríamos crear otra diapositiva donde se hable exclusivamente de esa iniciativa. Entonces, planteamos aquí los resultados y en la siguiente diapositiva planteamos sobre ese mismo tema la iniciativa. Repito, esto no es obligatorio, ustedes tendrán su acomodo, yo solamente les estoy comentando qué cosas tienen que incluir. Podría haber quedado todo esto en una sola diapositiva o podrían haberlo planteado en 2, 3 o más. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ponerlo, digamos, no sé, así. Pueden ayudarse de imágenes auxiliares para poder representar mejor su iniciativa o cualquier otro elemento. En este caso, por ejemplo, yo voy a buscar aquí, de acuerdo a la iniciativa que les decía, publicidad de autos, mujeres. Seguramente encontraré alguna imagen, no de, bueno, por ejemplo esto, en la cual son mujeres que están conduciendo un auto y aquí la podría incorporar de alguna manera a lo que yo estoy planteando. En algunas ocasiones, por ejemplo, estas ideas de diseño no son tan buenas, en otras sí. Por ejemplo, estas que no son para nada buenas, no me gustan del todo, pero pues bueno, ayudan para mostrarles a qué me refería. Aquí la iniciativa, que en este caso sería la empresa debería de incursionar en el mercado femenino al crear publicidad orientada hacia ellas. Por ejemplo, y aquí el ejemplo sería esta imagen que tenemos, en la cual ya platicaré yo. Podrían implementar un grupo de mujeres que se encuentran felices manejando en su automóvil, cantando una canción, porque la canción debería ser una parte sumamente importante, ya que de acuerdo a una de las gráficas que encontramos, uno de los resultados decía que la parte que más les gusta a las mujeres de la publicidad es la música y tal. Entonces aquí planteamos esa iniciativa en la que incorporemos esos dos elementos. ¿Me explico? Pero bueno, en cuanto al diseño, repito, el diseño tiene que estar acorde a lo que se plantea desde el inicio. Aquí los diseños que estoy planteando son solamente al azar, no tienen relación, pero los de ustedes sí debería tener relación entre ellos. Y bueno, el último apartado de las recomendaciones. Las recomendaciones las pueden plantear todas en una sola diapositiva o pueden poner 5 diapositivas en la cual se hable de una recomendación para cada uno. Básicamente, eso es lo que debemos de incorporar en nuestro documento, en nuestra presentación en este caso. Como les decía hace un rato, la presentación la pueden hacer directamente en Meet, que
que es la recomendación que yo les hago para que se pueda apreciar de manera muy fácil, sin tener que editar absolutamente nada. Se ven tanto ustedes como la presentación. Si nunca han visto un video de Meet, por ejemplo, les muestro alguno, digamos no sé qué clase sea. Pero mientras está la presentación de un lado, está la cara de ustedes del otro lado. Entonces es importante realizar presentaciones así para que se alcance a ver, o para que yo alcance a percibir en primera instancia su presentación, pero también a la persona que está desarrollando el trabajo. En este caso, si tienen la cámara encendida, obviamente se estarán viendo ustedes mientras se está desarrollando. ¿Okay? Ese es el punto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Para cuándo va a ser esta presentación? La presentación la vamos a dejar para el día viernes de esta semana. Es más, me lo pueden entregar durante el fin de semana, no tengo ningún problema. No les voy a poner una fecha en específico de que tienen que hacerlo hasta esta fecha, solamente les voy a poner fecha límite. Y como fecha límite va a ser el día domingo. Entonces, si me lo pueden entregar antes, estaría excelente. Pero si no, pues tienen hasta el domingo para hacerlo. Esta es la última parte de su trabajo, entonces dedíquenle suficiente tiempo para que quede lo mejor posible. Me pueden enviar también avances por WhatsApp o por correo para darles una pequeña retroalimentación, una revisión rápida y que así pues estén seguros de que va a estar mucho mejor. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. En el caso de nuestro proyecto que es nuevo emprendimiento, en la parte de empresa en donde dice incluir una breve descripción, ahí iría, ¿por qué quisimos hacer ese proyecto? ¿Qué iría ahí? Así como lo hicieron en su documento. En su documento, te acordarás que planteaban dentro del apartado de, ¿cómo se llama? Situación indeseable y demás. Presentación de la empresa. Exactamente. Un apartado en el cual se hable de qué tipo de empresa es y por qué lo eligieron. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, espero que quedado lo suficientemente claro. Si no, pues me pueden preguntar también por WhatsApp o por correo y trataré de responderles lo antes posible. Profe, Mande. una pregunta. ¿Hay un mínimo de tiempo, un máximo? En este caso vamos a establecer solamente un máximo. El máximo de tiempo va a ser de 20 minutos. 20 minutos. Su video no debe de durar más de 20 minutos. En algunos casos durará quizá 10, en otros 15, en otros con 20 será suficiente, pero no debe ser mayor de 20. ¿Okay? No les pongo mínimo porque pues, cada presentación es diferente y cada quien habla de forma diferente. Pero sí, seguramente alrededor de 10 minutos es lo que ustedes tardarán. Entonces, máximo de 20. Un punto importante también. Desafortunadamente no les puedo exigir que enciendan sus cámaras para poder hacer el video o que aparezcan directamente en cámara para el video. Porque entiendo que quizá algunos de ustedes tendrán un problema para hacer esto, porque no tienen cámara, porque su internet no es tan bueno, por cualquier otro motivo. Pero para aquellos de ustedes que tengan la oportunidad de realizar este encendido de la cámara para hacer la presentación, será mucho mejor. Por ahí lo estaré considerando dentro de su calificación. Un punto importante también dentro de este video es que no estén leyendo la información. Es decir, que no se escuche que están leyendo. Podrían sí tener notas, obviamente, podrían estar apoyándose de su propio documento porque al final de cuentas para eso lo hicieron. Pero no se debería estar notando que están leyendo. Les pongo un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a...
no sé, digamos Amazon. No es lo mismo estar presentando, diciendo Amazon Basics, los más vendidos, promociones, Prime, Amazon.com.mx de Jesús, ebooks de Kindle, compra en Amazon y paga en efectivo. Estoy leyendo los títulos que aparecen aquí. A comentar. Dentro de la página de Amazon existen algunos elementos importantes que marca la propia página como sus menús iniciales. Entre ellos se encuentra el de Amazon Basics, en el cual se desarrollan elementos referentes hacia los productos que crea la empresa, bla, 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 bla. ¿Me explico? Entonces, que no se note o que no estén leyendo en general sería interesante. Básicamente eso, 20 minutos como máximo, no estar leyendo, preferentemente tener sus cámaras encendidas para la presentación. Si no tienen la cámara encendida, no les voy a bajar puntos, no se preocupen, pero sí estaría mejor que lo tuvieran encendido. También sirve que los conozco porque solamente los veo por fotos y por las fotos son engañosas a veces. ¿Alguna otra pregunta? Ok, parece que no. En el caso de que alguien tenga alguna pregunta un poquito más adelante, pues con todo gusto me la pueden mandar por WhatsApp o por cualquiera de los otros medios que ya conocen. Muy bien, si nadie más tiene preguntas, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Pueden poner presente en el chat. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego.